Descalzo y Funcional, tu podcast de entrenamiento y salud donde aprenderás todo lo necesario para sacarle el mayor potencial a tu cuerpo a través del entrenamiento de fuerza y de movilidad. Con Edu Domínguez, de Un Riojano Descalzo, y Alex González, Cuerpo Funcional. Este episodio está patrocinado por Harvit, la plataforma online para potenciar tu negocio si eres entrenador, fisioterapeuta o nutricionista. Es la que utilizamos actualmente Alex y yo, y si quieres un mes de prueba gratuito, te dejamos el link en la descripción. Muy buenos días, Alex, ¿qué tal estamos? Y antes de nada, bienvenido a La Rioja, donde hoy este capítulo vamos a hacer en directo para hablar de un tema que creemos que es central y súper importante, como es la fuerza. Pues nada, Edu, encantado aquí de estar por tu tierra. La verdad que un lugar muy disfrutón, un poquito de frío en estas fechas que estamos grabando, pero bueno, hay mucho sol, mucha luz, y haber podido entrenar en el Parque Calistenia antes contigo, la verdad que ha sido un placer. Creo que es súper potente y la verdad disfrutando mucho de estos días. Qué bueno, pues sin más dilación, si te parece, vamos al grano. ¿Qué es la fuerza? Pues es una pregunta muy buena, porque mira, me iría a lo que me decía un profesor mío en la universidad, que nos decía que a nivel del movimiento humano, ¿vale? Del ejercicio, del movimiento humano, la fuerza lo es todo. Y ahora te quedarás como que todo, ¿vale? Al final tenemos que entender que para cualquier manifestación del movimiento que hagamos va a tener que estar presente la contracción muscular, ¿vale? Nuestro sistema neuromuscular, que ya hablaremos de esa parte del neuro, va a tener que estar presente y se te va a tener que producir esa contracción. Entonces, muchas veces hablamos de entrenamiento de resistencia, entrenamiento de movilidad y luego otra cosa que es entrenamiento de fuerza, que parece que asociamos mucho al levantamiento de altas cargas, al entrenamiento en gimnasio, pero tenemos que entender que la fuerza, como expresión, va a estar presente en todo tipo de movimientos que a veces los llamamos como que son otra cosa. Por ejemplo, la resistencia, ¿no? Una persona va a correr y dice, no, estoy haciendo resistencia. Bueno, estás haciendo resistencia si te fijas en lo que se está produciendo en tu corazón y en tus pulmones, pero también estás trabajando la fuerza de una manera diferente porque se está produciendo una contracción muscular cuando tienes que correr. Lo mismo, una persona que va a hacer yoga piensa, estoy trabajando la flexibilidad o la movilidad, pero para llegar a determinadas posturas, tu músculo se tiene que contraer en unos rangos de movimiento X para producir esa postura. Por tanto, se está desarrollando también la fuerza de una manera diferente, y es lógico que al final dividimos en el entrenamiento, ponemos estas nomenclaturas y hacemos estas divisiones para entender un poquito mejor diferentes cosas, pero que al final son lo mismo, son fuerza, al fin y al cabo. Por lo tanto, entendiendo que la fuerza está presente casi a diario, o sin el casi, a diario, ¿la fuerza es recomendable para todas las edades, para todos los tipos de personas? Por supuesto, sí. La respuesta es un rotundo sí. Sabemos, para personas, vamos a ir desde personas más jóvenes, desde los niños y las niñas, hasta las personas mayores, pasando por la edad adulta. Niños y niñas, ¿no? Muchas veces se ha hablado de, oye, el entrenamiento de fuerza puede ser perjudicial, entendido este entrenamiento de fuerza como el levantamiento de altas cargas, etcétera, pero pensemos que un niño o una niña cuando trepan a un árbol están trabajando su fuerza. Cuando están pues, haciendo el típico juego de la carretilla, pongamos, por ejemplo, ¿no? Están trabajando la fuerza de sus brazos. Cuando saltan, están trabajando la fuerza. Por tanto, decir que el entrenamiento de fuerza es malo en niños no tendría mucho sentido. Esto nos daría para un podcast entero de hablar, pero debemos entender que no, que sí. El entrenamiento de fuerza es muy positivo porque va a ayudar a ese desarrollo de ese sistema musculoesquelético a que se desarrolle mucho mejor. Luego tendríamos que ver un poco el cómo entrenarla, cuánto, en qué momentos concretos y con qué métodos. Pero entrenamiento de fuerza en niños, sí. Si nos vamos a... Dime. Y en edades más adultas, incluso llegando a la vejez, ¿por qué es igual de importante? Pues es súper importante porque al final tenemos que entender que nuestros músculos son los que nos van a mover, los que nos van a permitir la capacidad de tener mayor funcionalidad. Es decir, sabemos que a partir de los 30 y tantos años, año a año que pasa, si no hacemos nada por ponerle freno, perdemos masa muscular y capacidad de fuerza, ¿vale? Que no siempre son lo mismo, están muy relacionadas muchas veces la cantidad de músculo y la capacidad de fuerza, de ejercer esa fuerza para el movimiento, pero no son exactamente lo mismo. También, como te digo, ya ahondaremos más en profundidad sobre ello, pero saber que a partir de los 30 y tantos, si no haces nada, vas a perder músculo, vas a perder capacidad de fuerza.
Por tanto, si no haces un entrenamiento específico para revertir esa evolución natural que va a tener tu cuerpo en sedentarismo, cada vez vas a poder hacer menos cosas, cada vez va a ser más normal que te duelan más articulaciones haciendo actividades y cada vez va a ser más normal que te veas cada vez más torpe con actividades cada vez más sencillas. Entonces, para dar consejos prácticos y aplicables al día a día, ¿cuáles serían las reglas fundamentales para generar un estímulo adecuado a los requerimientos de fuerza del día a día o del deporte que practicamos? Pues pregunta también un buen melón el que me abres aquí y difícil de contestar en poco tiempo, ¿vale? Pero si nos vamos a rangos generales tenemos que entender que cuando queremos entrenar la fuerza para la mejora de nuestra salud y la mejora de nuestro rendimiento diario, tenemos que poner el foco de nuestro objetivo, como te digo, en esa salud y en ese rendimiento, ¿vale? Entonces, la fuerza, clásicamente, el entrenamiento de fuerza que conoce la mayoría de gente, viene mucho del culturismo, ¿vale? Viene ese entrenamiento en gimnasio de rutinas que han utilizado clásicamente los culturistas para maximizar la hipertrofia muscular, para aumentar la masa muscular. Entonces, si lo que nos queremos guiar es más en pura salud y en mejora del rendimiento físico, tal vez el utilizar los medios y las maneras de dividir las sesiones que se utilizan en el culturismo tal vez no sea lo más idóneo, ¿vale? Puede que algunas cosas nos puedan servir, pero no van a ser lo más idóneo. En este caso, en el mundo del culturismo, de la hipertrofia, se habla mucho del trabajo por grupos musculares, ¿no? De trabajo un pectoral, trabajo un bíceps, trabajo un dorsal, trabajo un cuádriceps. En cambio, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza para la salud y el rendimiento, nos interesaría más hablar de patrones de movimiento, ¿vale? Los patrones de movimiento van a ser la manera de clasificar ese entrenamiento para asegurarnos de que trabajamos todo el cuerpo en su conjunto con una armonía. Entonces tendríamos patrones de empuje, por ejemplo, yo cuando hago un press banca, a unas flexiones, estoy empujando algo. Tendríamos patrones de tracción, cuando alguien está escalando o está haciendo una dominada, está traccionando de su cuerpo, acercando algo a sí mismo, y tendríamos también patrones a nivel del trabajo más del tren inferior, dominantes de cadera, ¿vale? Donde trabajamos toda la musculatura de la cadera principalmente, aunque no únicamente, y dominantes de rodilla, donde tendríamos, por ejemplo, las sentadillas como un ejemplo, donde serían la dominancia de esa flexioextensión de rodilla. A partir de ahí tenemos también patrones del core, a nivel de generar movimiento, de evitar el movimiento, que tampoco quiero aquí meter mucha chapa con mucho nombre, pero sobre todo, importante, el trabajar para la salud y el rendimiento va a ser trabajando a través de esos patrones de movimiento y la clasificación de los ejercicios que hacemos, intentar que en nuestra semana de entrenamiento haya un trabajo equilibrado de todos esos patrones. De acuerdo, qué interesante, tío. ¿Habría alguna diferencia o cuál sería la diferencia principal entre entrenar la fuerza en el alto rendimiento, como puede ser, nos puedes hablar de tu experiencia en el fútbol profesional, y una persona del día a día que tiene su trabajo, pero que le gusta ir a la montaña, ir a escalar, ir a CrossFit? ¿Cómo concebirías por qué son tan diferentes o tan iguales desde tu punto de vista esos entrenamientos de fuerza? A ver, para mí lo primero que te tengo que decir es que no son tan diferentes. Yo es lo que te diría, que no son tan diferentes. La diferencia es el nivel de exigencia y de prontitud con la que hay que conseguir unas metas X, ¿vale? En el rendimiento tenemos un factor clave, que es que hay que ir a ese partido, por ejemplo en el fútbol, que yo he estado ahí, tú también, Edu, ya lo conoces de primera vista, es que tenemos un partido y hay que rendir en ese partido. Ahí la parte igual salud del individuo va a ser muy importante porque si no está saludable no va a poder rendir a largo plazo, se lesionará pronto, pero prima más el conseguir el objetivo, que es estar a tope para ese partido, o el atleta que tiene que hacer una carrera X tiene que estar muy a full para esa carrera. Por tanto, el objetivo principal es rendir ahí y lógicamente la salud va a ser algo que tiene que estar presente porque si no se va a lesionar y no va a poder rendir, pero lo principal es rendir. En cambio, cuando hablamos de una persona a pie que quiere tener salud y moverse mejor, lo que no vamos a intentar no exprimir tanto, ¿vale? Ahí ya quitaríamos un poquito, yo me gusta decir el ego, ¿no? La competición siempre es un poquito de ego y a veces el ego nos lleva a exprimirnos mucho, pero a veces a costa de, igual consigo un objetivo en un momento dado, corro una maratón, llego a una competición de CrossFit, pero luego después
no sé cómo voy a estar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un enfoque salud es, vale, vamos a mejorar el potencial de nuestro cuerpo, vamos a rendir más en nuestro cuerpo, pero siempre la salud puesta por delante, ¿vale? O sea, intentar llegar a lo máximo, pero manteniendo la máxima salud posible. No sé si me explico bien, no sé si se ha entendido bien el concepto. Perfectamente. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a la diferencia que puede suponer enfocar un objetivo estético o un objetivo de rendimiento. Si tiene un enfoque diferente, si se puede compaginar, de qué modo, y que nos pudieras explicar algún ejemplo práctico. Vale. A ver, aquí ya entraríamos de qué es estético y qué no es estético para cada uno, que eso sería importante. Si la estética es tener un cuerpo fibrado o la estética es tener un cuerpo muy musculado, o para algunos igual la estética es todo lo contrario. Ahí abre un melón, ¿no? Pero bueno, yo te entiendo, creo que te entiendo la pregunta, Edu, que cuando me preguntas por estética, pues yo entiendo que es ese entrenamiento que hace la gente en el gimnasio, ¿no? Para mejorar esa masa muscular, para estar más musculado. Y por otro lado tendríamos otro entrenamiento donde el foco está en la función, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo cuerpo funcional y cuando hablo de entrenamiento funcional, que es un término muy trillado, ¿no? Hablo de ese entrenamiento que tiene el foco en la mejora de la función física. Y luego tendríamos otro foco, que es en el del puro aumento de la masa muscular. Si queremos mejorar la función, tal vez no nos interese ese entrenamiento que solo va a mejorar la pura estética. ¿Vale? Ahora te voy con ejemplos. Y si queremos mejorar solo la masa muscular, pues tal vez el otro entrenamiento igual no sea el idóneo. O sea, la clave es el objetivo que tú quieras conseguir. Entonces, del mensaje importante y que quiero dejar aquí, y me cortas, si me ves que me lío un poquito, que me voy por las ramas, es que tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. O sea, si tú quieres moverte mejor, probablemente la típica rutina que viene para maximizar la hipertrofia no sea lo mejor. Y si quieres maximizar la hipertrofia a tope, pues tal vez igual te quedes corto con el entrenamiento de mejorar solo la función, ¿vale? Pero, dicho esto, y termino y me puedes seguir reconduciendo un poco la pregunta que creo que se me está yendo un poco, es lo siguiente, que cuando estamos mejorando esa función, también va a poder mejorar la estética. Ahí viene una frase que me gusta mucho, que es la forma sigue la función. O sea, si tú eres capaz de rendir como un atleta, tu cuerpo se verá como el de un atleta. ¿Eso es estético o no es estético? A mí el cuerpo de un atleta me parece más estético que el de una persona que solo se dedica a aumentar masa muscular y masa muscular. Me parece, pero ahí entraríamos en otro debate. Yo te puedo contar un poco mi experiencia que va en relación a esto. Sí que previamente, durante los años más de juventud y los veintitantos, sí que le dabas más importancia a la estética, ¿no? El aumento de la masa muscular y no tanto quizás a las ganancias de fuerza o a la funcionalidad o a la mejora de la flexibilidad. Y me gusta el concepto de, perdón, de que la mejora de la fuerza y buscar mi máximo potencial sea el objetivo y la parte estética sea la consecuencia de ese objetivo. Y no tanto que el objetivo sea la estética y evidentemente pues la consecuencia no va a ser o va a ser muy difícil o imposible, que es una mejora de la fuerza, de la flexibilidad, de la funcionalidad. Entonces ese concepto o esa idea de concebirlo como disfrutar del entrenamiento sea el objetivo y de mis objetivos personales sea el target u objetivo y que la consecuencia de esos objetivos mismos sea tener un cuerpo pues estéticamente con el que yo esté cómodo, que totalmente de acuerdo en lo que comentas de que la estética para cada uno o la percepción de bello es completamente diferente o subjetiva, ¿no? Por supuesto y totalmente de acuerdo. Y es que es verdad que yo sí que creo que el entrenamiento para mejora del rendimiento te puede llevar como consecuencia a una mejora estética, aunque no sea tu foco principal en el entrenamiento. O sea, tú entrenas para rendir mejor, para disfrutar, para sentirte mejor, pero eso te va a llevar como una consecuencia, lógicamente, si eres un mejor atleta, tener un cuerpo más parecido al de un buen atleta. En cambio, sí que veo que ese entrenamiento que generalmente se enfoca solo en la pura hipertrofia, en la pura estética a nivel de masa muscular, no tiene como consecuencia una mejora en el movimiento. Sí puede tener cierta mejora en la fuerza, pero no una mejora en el movimiento. Y es lo que también yo he entrenado mucho tiempo con esa perspectiva cuando era más joven y mi movilidad iba empeorando, me notaba más tronco cuando jugaba fútbol,
cosa que ahora entrenando de otra manera y con otro foco no ocurre. Y no solo eso, me gustaría que comentaras y compartieras con los oyentes las adaptaciones que tiene a nivel de córtex. En el estudio que me has comentado, que era de lo más interesante, las adaptaciones a nivel cortical de este tipo de estímulo, de estos dos diferentes estímulos. A ver, el tema es que cuando queremos hacer un entrenamiento para aumentar masa muscular como único foco, ¿vale? Como foco principal, es un entrenamiento donde estamos trabajando altos volúmenes de entrenamiento por cada grupo muscular, estamos trabajando a esfuerzos muy altos, es decir, muy cerca del fallo muscular, porque esto es lo que se ha visto en ciencia, que es lo que más, en mayor porcentaje, no que sea lo único que, sino lo que en mayor porcentaje aumenta la masa muscular. Claro, si solo queremos eso, ¿esto qué consecuencia tiene? Al entrenar de esta manera, que nos ayuda a aumentar masa muscular, se produce un grado de inflamación importante en el cuerpo, ¿vale? ¿Y esto qué consecuencia tiene a nivel neural, a nivel de cerebro? Pues que en nuestro cerebro, que es donde están los mapas motores, se llama, que es donde está el cómo nos movemos, se ve que se altera ese mapa motor, ¿vale? Esa representación del movimiento en nuestro cerebro se vuelve más difusa, se vuelve un poco de peor calidad, ¿vale? Para decirlo de una manera coloquial que nos entienda la gente. Por tanto, ¿esto qué tiene como consecuencia? Que la calidad del movimiento empeora cuando entrenamos de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque producimos mucha inflamación, una fatiga excesiva muscular y la calidad del movimiento empeora. Creo que es algo que todos hemos visto, o si hemos entrenado de esta manera en algún momento, lo hemos percibido, que cada vez nos notamos como más troncos, movimientos más toscos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una manera de entrenar diferente en la que no producimos tanta fatiga, tal vez no entrenamos tanto volumen del mismo grupo muscular tan concentrado, no vamos tan cerca del fallo, que nos ayuda a que nuestra fuerza mejore, a ser más fuertes, pero a la vez a tener una mayor calidad de movimiento, y ojo, que también va a tener hipertrofia, pero no va a ser el foco principal y va a tener una hipertrofia que llamamos funcional, es decir, una consecuencia de te vas haciendo más fuerte, capaz de moverte más y tus músculos van a tener cierto nivel de hipertrofia. Seguramente tú si ves a un atleta, tiene unos músculos trabajados, pero no es lo mismo que un culturista que tiene unos megamúsculos enormes, ¿vale? Pero también tiene hipertrofia y esa hipertrofia es más funcional, nos permite movernos mejor. Totalmente de acuerdo. Y en relación al concepto que acabas de mencionar de calidad del movimiento, ¿cuál sería para ti unos consejos un poco genéricos, sabiendo que lo genérico pues a veces no es lo más óptimo, ya que habrá que individualizar, pero unos consejos que puedan ayudar al gran público a conseguir un entrenamiento de fuerza, pero con calidad? Es decir, qué frecuencia, cuánto estímulo, de qué manera. Vale, a ver, es una respuesta, como te digo, es una pregunta que la respuesta podría quedar muy genérica, ¿vale? Porque al final va a ser lo mismo entrenar la fuerza para alguien que quiere el fin de semana disfrutar de la escalada, va a ser lo mismo entrenar la fuerza para alguien que quiere disfrutar de correr o de andar por ahí, va a ser lo mismo entrenar la fuerza para alguien que quiere luego estar rapidito en las pachangas con los colegas, o va a ser lo mismo para una persona mayor que simplemente quiere en su día a día estar bien, ¿vale? No va a ser exactamente lo mismo, pero bueno, sí que creo que podemos sacar unos puntos en general. Los puntos en general que yo diría así a grosso modo serían: el primero, frecuencia de entrenamiento. ¿Cuánto entrenamos la fuerza? Con 2-3 días podríamos a la semana ya tener un estímulo suficiente para esa mejora a nivel funcional. 2-3 días. En estos 2-3 días, ¿qué tipo de selección de ejercicios? Como te he explicado antes, nos iríamos a los patrones básicos de movimiento e intentaríamos trabajar un poco de cada patrón de movimiento en cada una de las sesiones, lo que se denominan como sesiones full body, ¿vale? Esto de manera muy genérica y luego tendríamos que entrar en casos particulares, pero a nivel general, con 2-3 días, trabajando full body, es decir, trabajar un poco todos los patrones básicos de movimiento en cada día, entre 6-8 ejercicios, podríamos ir bien. A nivel de volúmenes, podríamos estar hablando a nivel semanal de entre 10-12 series por patrón de movimiento. Con esto tendríamos ya un volumen suficiente. Es decir, si yo entreno un día y hago un empuje, una tracción, un dominante de rodilla, un dominante de cadera, algún ejercicio del core, pues cometer 3 series de cada patrón de movimiento en esos días y repetirlo durante 3 veces en la semana, en días alternos, sería algo que estaría muy bien y se podrían conseguir grandes resultados. Y luego el otro punto clave sería la calidad de ese movimiento en los patrones, es decir, donde trabajemos las repeticiones con
un buen rango de movimiento, ¿vale? Es decir, donde no nos centremos en hacer repeticiones de baja calidad, sino repeticiones de alta calidad, entendidas estas como repeticiones completas, donde intentamos llevar al máximo posible el rango de movimiento que tenemos nosotros en esas articulaciones que están ejecutando el movimiento. Esto sería clave. Y no trabajar repeticiones de baja calidad, incompletas, etcétera, etcétera. Y el último punto sería el tema del esfuerzo en la serie, ¿vale? Que viene por el RP o el RIR, que esto también, como digo, nos daría para un podcast entero y creo que haremos un capítulo específico para entrar en mucho detalle. Pero sí que es cierto que tal vez no nos interese, ya digo que no nos interese, el ir al fallo muscular, ¿vale? En ese RP, ese RIR, un RIR 0 sería el fallo muscular, un RIR 1 quedarnos a una RP, bueno, ya lo explicaremos más adelante. Pero básicamente que nos llevemos no nos va a interesar ir al fallo muscular. Sí nos va a interesar las repeticiones que sean en cierto modo exigentes, pero no que vayan a ese fallo muscular. Y, por último punto, algo que nos interesaría una vez que tengamos un buen control de los ejercicios, con buen rango de movimiento, controlando bien, estando estables, el intentar aplicar cierta velocidad al movimiento, ¿vale? Tener un foco y una buena intención. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo para que lo entienda la gente. Si yo soy una persona que quiero tener unas piernas que salten más alto, que me permitan correr más rápido, que suban mejor las escaleras, por ejemplo, cuando hago una sentadilla, en primeras fases, si la vamos a trabajar a una velocidad más controlada para, oye, voy a aprender bien la técnica, hacer todo bien, voy a subir hasta un cierto peso, pero a medida que ese patrón de movimiento ya está bien trabajado y bien aprendido, lo que vamos a intentar es cuando yo subo la barra hacia arriba en la sentadilla, intentar meterle cierta intención de velocidad, o sea, intentar levantarla lo más rápido posible. Esto va a hacer que la potencia de mis piernas aumente y no nos interesa tanto, igual en el mundo del culturismo que les interesa mucho el tiempo bajo tensión, hacer lo que lo hacen un poquito más lento para producir más, entre comillas, destrucción muscular para que luego eso se haga más hipertrofia, ¿no? Pues igual eso nos va a interesar tanto en esa parte funcional. Y con esto creo que ya van bastantes perlas a nivel general. Luego tendríamos que entrar muy en detalle con cada persona, cada caso, nivel físico, objetivos que busque, etcétera, etcétera. Uh-huh. Qué bueno. Si tuvieras que elegir 4 ejercicios, uno para cada patrón de movimiento, ¿cuáles serían? Para acabar de dar una visión concreta de esos patrones y unos ejercicios. ¡Wow, mama! La pregunta del millón, ¿no? A ver, que conste que no creo que hay los 4 mejores ejercicios, ni para nada. O sea, ni para la lesión de rodilla, ni para mejorar tu fuerza, ni para correr más rápido, ni para ser el mejor en calistenia. O sea, huyamos de esto, ¿vale? Pero si me tienes que hacer la pregunta y te la tengo que responder, ¿vale? Un entrenamiento muy completo, tengo muy poco tiempo, no puedo hacer de nada, yo trabajaría la sentadilla, el peso muerto, ahí ya tendría en sentadilla un dominante de rodilla, peso muerto dominante de cadera, haría el peso muerto rumano, de los 2 pesos muertos haría el peso muerto rumano porque creo que es mucho más dominante de cadera y aparte nos va a ayudar a tener muy buena flexibilidad de la cadena posterior, cosa que falta mucho en estos días con tanto sedentarismo. Y a nivel de tren superior tendría la dominada sí o sí como tracción, sí o sí la dominada, al final es un movimiento que va a tener mucha transferencia y venimos de los monos y yo creo que el colgarnos es súper importante y tiene muchos beneficios a nivel de salud del hombro, etcétera, etcétera. Y a nivel de empuje me lo pones difícil, ¿vale? Pero yo, ahora que estoy muy enfocado con el handstand y las flexiones de handstand y demás, y por lo que estoy sintiendo en el cuerpo y por todo el volumen de masa muscular que se trabaja, el press militar. Wow. Hace años te hubiera dicho el press banca o las flexiones lastradas, pero a día de hoy te digo el press militar porque creo que a nivel de core se trabaja un montón y de estabilidad de todo el cuerpo nos exige mucho. Así que esos serían mis 4. Press militar para el empuje, dominada para la tracción, dominante rodilla con la sentadilla y el peso muerto rumano para el dominante cadera. Ahí lo tenéis, los consejos y opiniones del bueno de Alex González. Pues, si te parece, lo vamos a dejar aquí, no sin antes que nos des unos tips y unas conclusiones finales de todo lo que hemos escuchado. Sí. Adelante. Yo te voy a dar mis consejos finales, pero antes de nada, y como me ha gustado esta pregunta, quiero que tú te mojes, porque te veo aquí muy modo entrevistador, y quiero que te mojes. ¿Cuáles serían los 4 ejercicios básicos que le encantaría escoger al riojano descalzo? Cuéntanos, Edu. Es una buena pregunta. Totalmente de acuerdo en lo que comenta Alex, que los ejercicios perfectos no existen, sino los ejercicios adecuados, adaptados a una determinada persona con unos determinados objetivos en un determinado momento.
pero evidentemente me voy a mojar y empezando de abajo hacia arriba, como tú has hecho, para mí la sentadilla búlgara es un ejercicio absolutamente obligatorio, debería serlo por ese componente de inestabilidad unipodal y de trabajo de la musculatura estabilizadora de la cadera. Se puede ser descalzo todavía mejor, adaptándolo, evidentemente. No es un ejercicio sencillo para gente que comienza, pero se puede adaptar. Peso muerto, sin duda. Dominante de cadera, aunque es verdad que la sentadilla búlgara es un híbrido, ¿no?, entre dominante de rodilla y dominante de cadera, pero por eso mismo quizá con un ejercicio estamos focalizando en los dos. Peso muerto, sí, yo le daría al peso muerto más convencional. ¿Por qué? Pues justamente por lo que comentas tú, debido a la falta de flexibilidad y al tiempo que pasamos sentados, me he dado cuenta que puede ser demasiado irritante, ¿no?, para el tendón de ciertas personas, pero como antes he comentado, se puede adaptar, se puede acortar el rango y por lo tanto podríamos buscar adaptaciones de peso muerto rumano también. Empuje, yo me decantaría por las flexiones, por el componente que no hay una elevación de hombro, no hay un overhead y por lo tanto que la gente entienda la necesidad y la importancia de utilizar bien sus escápulas y del trabajo de empuje desde brazos, desde hombros, desde pectoral. Y como tirón, como patrón de pull, pues lo idílico es dominadas, pero como tú bien sabes, hay poca gente que sea capaz de hacer chin-ups o dominadas y por lo tanto un remo en anillas me parece un estímulo brutal independientemente del nivel de la persona. Tú ya sabes cómo, ya hablaremos más adelante de las progresiones y las regresiones, pero un buen remo en anillas, incluso para mi nivel o para el tuyo, es un estímulo fantástico, independientemente de si es para estimular más la vía de la hipertrofia o más la vía neural de la fuerza. Así que estos son mis 4 mis 4 ejercicios y nos encantaría que nos dierais vuestra opinión y cuál de las dos opciones os mola más, sobre todo adaptados para cada una de vuestras situaciones, porque habrá a mí esta por esto y por esto, y evidentemente cada individuo se conoce a la perfección y por lo tanto ve que encaja más una opción o la otra. Y por último, si te parece, acabamos con un pequeño resumen de los puntos clave de toda esta información que os hemos dado y acabamos de sintetizar el capítulo, el primero de este podcast. Bueno, pues si nos tuviéramos que quedar con, vamos a poner 5 ideas principales de todo lo que hemos hablado, es que la fuerza va a estar presente en todo el movimiento que hagamos, tanto en el día a día como para querer rendir en cualquier tipo de deporte o hobby que tengamos. Por lo tanto, súper importante entrenarla. Como segundo punto, el cómo lo hagamos va a determinar mucho hacia dónde va a ir la dirección de nuestros resultados en ese entrenamiento. Si lo entrenamos con un foco en la pura hipertrofia, probablemente podamos aumentar mucho nuestra masa muscular, pero esa hipertrofia no sea muy funcional y la calidad de nuestro movimiento se vea restringida. En cambio, si la entrenamos bajo otros principios, que son los de la mejora del rendimiento, vamos a poder conseguir unas mejoras a nivel funcional y como consecuencia también va a haber algo de hipertrofia y una mejora estética probablemente en otra vía diferente, que a Edu y a mí podemos decir que nos gusta más, pero eso ya es una elección personal de cada uno. Como tercer punto, guíate a la hora del entrenamiento. Si lo quieres hacer para mejorar la mejora funcional, guíate por movimientos, no te guíes tanto solo por músculos. Lógicamente esos movimientos, esos patrones de movimiento van a trabajar unos músculos concretos, pero el guiarte bajo esos patrones de movimiento te va a ayudar a hacer esa clasificación y a que gestiones el puzzle que es tu entrenamiento de una manera más eficiente. El cuarto punto, maneja bien la dosis. Escucha todo lo que hemos hablado de dosis, de frecuencia, de intensidad, del esfuerzo en las series. Es súper importante para saber cómo va a ir. No todo es ejercicios. Hemos hablado de unos ejercicios que nos gustan, pero no va a ser lo mismo hacer un peso muerto a una intensidad que a otra, a un esfuerzo que a otro, a un volumen que a otro semanal. La dosis importa y mucho. Y como último punto, teniendo todo esto en cuenta, dale mucha importancia a la constancia, ¿vale? Es algo de lo que siempre nos gusta hablar a Edu y a mí, que el mejor entrenamiento es el que se hace y el que se hace durante tiempo y de manera periódica. Muchas veces
cuando os hemos hablado de qué días a la semana podríamos o cuántos días entrenar, yo siempre digo a todo el mundo cuando trabajo, no sé si estarás conmigo de acuerdo, Edu, que es que prefiero que te plantees hacer una rutina de 2 días a la semana que sea cumplida durante todo el año, a que de repente te vengas arriba, te plantees hacer 4 días a la semana y una semana sí lo hagas, otra no, otra sí, 2 no, no va a tener ningún sentido. La importancia es constancia, perseverancia y poder cumplir con ese plan que nos marquemos, súper importante. Y esto además, cuando planificamos, cuando tiene una coherencia los objetivos, esto que nos ayuda a generar mucha más adherencia, a disfrutar el proceso porque estamos viendo resultados a nivel hormonal, a nivel de energía, a nivel de cómo me encuentro en el día a día en mis relaciones sociales, personales, laborales. Así que el entrenamiento de fuerza no solo es saludable a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Así que desde aquí invitaros a todos a entrenar bien y a moveros y a disfrutar del movimiento. Así que si te parece, Alex, lo dejamos aquí. Os invitamos a todos y a todas a que os suscribáis al podcast, a que nos enviéis vuestras preguntas y sin más dilación os mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, compañeros. Chao.